Y ya está aquí con nosotros esta mañana el historiador, cronista Jesús Zabaleta Castro, con quien vamos a platicar acerca de la publicación del programa de reformas políticos-sociales de la Soberana Convención Revolucionaria y también un poquito de la erección del estado de Morelos. Hay que decir que todavía aquí en Jojutla la gente titubea cuando dice, ¿y dónde está la Soberana Plaza esa? Bueno, pues es que Jojutla fue parte de esta Soberana Convención. Ya nos lo dirá Jesús Zabaleta, quien saludo con gusto. Compañero, buenos días. ¿Que el tráfico te atoró por ahí? Sí, tráfico terrible en Boulevard 17 de Abril, nombre equivocado, por supuesto. Sí, lo que estamos viendo acá, y las quejas pues de la gente que dicen que no se prevé, no se toma en cuenta la posibilidad de este intenso tráfico. En fin, mejor vamos a lo tuyo, Jesús, este programa de reformas políticos sociales de la Soberana Convención Revolucionaria. Efectivamente, nos remontamos a 1914, cuando Venustiano Carranza, quien estaba a cargo de la titularidad del Poder Ejecutivo, después de haber promulgado, enarbolado y haber hecho triunfar el Plan de Guadalupe, estaba ya metido en un brete, porque estaba violando el propio Plan de Guadalupe. Este plan establecía que él, en su calidad de primer jefe del ejército constitucionalista, asumiría la titularidad del Poder Ejecutivo, pero convocaría elecciones, y estaría al mismo tiempo impedido de continuar en el cargo. Sin embargo, se mantuvo en el poder y, queriendo prolongar su estancia y legalizarla, convocó a generales que pudiesen respaldarlo y continuar en el cargo. Sin embargo, confiado en que así iba a ser, ¿verdad? Así es. Esto fue en la Ciudad de México. Sin embargo, buena parte de los generales de las diferentes regiones del país, de las diferentes corrientes, cuestionaron esta violación al Plan de Guadalupe y plantearon trasladarse a Aguascalientes por ser el centro geográfico del país y convocar a todas las fuerzas políticas a través de los jefes militares. El único ejército que no fue convocado fue el Ejército Libertador del Sur, porque hay quienes no lo consideraban un ejército en forma, y por su postura radical, su conflicto previo con Madero y después con Carranza. Lo cierto es que el 10 de octubre de 1914, en el Teatro Morelos de Aguascalientes, este grupo de generales se declaró en la Asamblea Soberana y se declaró instalada la Soberana Convención Revolucionaria. De ahí el nombre. Que tendría varios objetivos. Fundamentalmente era generar un proyecto de nación. Era generar una serie de ideas que se vertirían en un documento para definir el rumbo, el futuro inmediato de la nación mexicana. Al mismo tiempo era conciliar los intereses de todas las corrientes ideológicas, políticas, militares, con la idea de pacificar el país. Fue Francisco Villa quien planteó que se debía invitar al Ejército Libertador del Sur y particularmente Emiliano Zapata. Se nombró una comisión que vino a Morelos, se concretó la invitación y Zapata instruyó que una representación, una delegación del Ejército Libertador del Sur asistiera a Aguascalientes. Fue encabezada por Paulino Martínez, un viejo periodista, un anarquista, y entre otros asistieron en esta delegación zapatista Antonio Díaz Soto y Gama. Otilio Montaño no pudo asistir porque enfermó casualmente unos días antes de la Estaba partida. Programado. Así es, él sería la cabeza de la delegación, y pusieron como condición los zapatistas para sumarse a la Soberana Convención que ésta aceptara en todos sus puntos el Plan de Ayala, que había sido promulgado el 28 de noviembre de 1911. Habiendo sido aceptado esto, la convención eligió a un presidente para reemplazar a Carranza, quien fue desconocido como titular del Poder Ejecutivo, y se trasladaron a la Ciudad de México. Fue cuando se da esta entrada triunfal de las tropas de Zapata y Villa el 6 de diciembre de 1914, acompañando al presidente Eulalio Gutiérrez, y aquellas famosas imágenes, tanto fílmicas como fotográficas, de ellos comiendo en Palacio Nacional y en las sillas presidenciales. O sea, que siéntate tú, no, el presidente tú, y no, bueno, decían ahí que también revelaba la manera o lo que, cómo veían ambos el poder, ¿no? Efectivamente, los dos despreciaban los cargos públicos, cuando la mayoría de los otros revolucionarios justamente lo que buscaban era el poder. Aquí en esta perspectiva podemos decir que los dos eran líderes con una visión social, ambos, porque incluso Villa, siendo un hombre que no estudió,
impulsó la creación de escuelas en Chihuahua en el corto tiempo que fue gobernador y después como jefe revolucionario. Claro. Él valoraba mucho la educación y la impulsó en todos sentidos. Igual que desde el zapatismo, Emiliano Zapata generó, acompañado por todos los intelectuales urbanos y rurales, los de la primera generación y los que llegaron después, una serie de leyes con una perspectiva social totalmente demostrable. Cuando estamos acostumbrados a que quien encabeza una lucha social, pues ya después lo eligen, ¿no? Como ya sea presidente, dirigente o lo que sea, y aquí no se dio tal cosa. En fin, ahí están esas imágenes, como dices, y regresamos al tema de la Soberana Convención. De la Ciudad de México se trasladaron a Cuernavaca, y en Cuernavaca inició sesiones la Soberana Convención, y vale destacar que quien fue electo presidente de la mesa directiva desde la Ciudad de México y ya llegó con tal cargo a Morelos fue Otilio Montaño. Él presidió la mesa directiva de la Soberana Convención Revolucionaria. Su primera sesión fue el 31 de enero de 1915. Asistieron los representantes de la mayoría de las corrientes revolucionarias, aunque ya se había dado una decisión de los obregonistas, entre otros, pero hubo gente de las diferentes corrientes sesionando en Cuernavaca. Continuaron los trabajos para la elaboración de este plan. Acortamos la distancia en términos de la narrativa. Regresan a la Ciudad de México, después estuvieron en Toluca, regresan después a Cuernavaca, y en Cuernavaca declararon que sería esta ciudad la capital provisional del país por decreto de la Soberana Convención del 1 de noviembre de 1915, que fue la segunda ocasión en que Cuernavaca fungió como capital provisional del país. Continuaron trabajando ya prácticamente solo los representantes zapatistas y se trasladaron a Jojutla ante el avance de las tropas federales, y en Jojutla, el 18 de abril de 1916, la Soberana Convención Revolucionaria publicó su programa de reformas políticos sociales, que era tal vez el programa más avanzado de su época, porque incluía las ideas de las diferentes corrientes revolucionarias. Hablaba del municipalismo, por ejemplo, el municipio libre como una premisa, hablaba de la educación como un eje fundamental del desarrollo de la nación, hablaba de los derechos, no solo agrarios de los campesinos, por supuesto, de los hombres del campo, sino también el derecho a la tenencia de la tierra en diferentes modalidades. Hablaba de los derechos obreros, que no era un discurso de inicio de los zapatistas, y hablaba de un caso muy particular, los derechos de las mujeres ante el maltrato de los hombres. Sorprendente. Entonces, una visión muy avanzada para ese año. Y para quienes la redactaron, ¿no? Sin duda, porque insisto, se congregaron las ideas de las diferentes corrientes que tenían diferentes abordajes. Lo mismo había anarquistas que liberales, había liberales moderados, había gente vinculada con varias iglesias, no solo con la Iglesia Católica. Es decir, todo este cúmulo de corrientes confluyeron para dar origen a este documento que fue publicado en Jojutla el 18 de abril de 1916. Geográficamente, ¿dónde se reunieron? El Palacio Municipal. En el Palacio Municipal. Así es. Era el edificio principal en el cual se daban los actos políticos. Ya no sesionó como tal la convención en Jojutla. Después de que estuvo sesionando en Cuernavaca y siendo perseguida por los federales, llegaron a Jojutla, concluyeron el plan. Antonio Díaz Otuigama redactó la introducción del plan y presentó en un discurso estos conceptos y se publicó en Jojutla. Perfecto. De ahí viene el nombre de la Soberana Convención Revolucionaria. ¿Dónde se pueden consultar, Jesús, todos estos postulados, artículos, propuestas de esta convención? Hay dos fuentes. Hay muchas fuentes sobre la Soberana Convención. Lamentablemente, casi todas estas fuentes concluyen la historia de la convención en Cuernavaca o solo dicen y llegó a Jojutla, donde se extinguió. De hecho, hay que decir... No menciona la elaboración de este documento. No menciona detalles de lo que pasó entre Cuernavaca y Jojutla. Hay dos fuentes. Yo hice un cuadernillo que se llama justamente el Programa de Reformas Políticos Sociales de la Soberana Convención Revolucionaria, y publiqué el plan íntegro y también una narrativa. Es algo que podemos compartir de manera digital. Y también hace algunos años me encargaron de la universidad de hacer una antología de textos sobre Antonio Díaz Otuigama. Los derechos de los pueblos se llama. Hago un estudio introductorio donde hago el planteamiento de cómo diferentes corrientes, entre ellas particularmente la de Antonio Díaz Otuigama en su perspectiva municipalista, incidieron en la creación de idearios como el de la Soberana Convención Revolucionaria. Cuando pues Carranza promulga la Constitución 1917, 5 de febrero. Pues ahí él dice, ya todas las demandas zapatistas aquí están. Lo que querían los zapatistas, ya está aquí todo y ya no tienen razones, ya que se dediquen a trabajar. La pregunta es, ¿dónde quedó todo ese ideario? Primero hay que decir
que los zapatistas fueron excluidos del Congreso Constitucional y Constituyente. Los diputados que representaron a Morelos no eran zapatistas, eran adictos a Carranza. Así es que no hubo una voz zapatista. Ellos fueron integrados ya con Obregón a las siguientes legislaturas. Lo que quiso hacer Carranza fue adelantarse. De hecho, promulgó una ley agraria en Veracruz, que justamente fue en aquella fecha, en enero, que vino el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y hay quienes criticábamos que justo el día en que fue promulgada la ley agraria de Carranza, hubiera estado el presidente de la República en Anenecuilco. Pudo ser una casualidad, pudo ser un mensaje político, no lo sabemos. Lo cierto es que fue la fecha menos adecuada para visitar a Anenecuilco, porque era el emblema del carrancismo para acabar con el discurso agrarista del zapatismo. Paulatinamente los gobiernos posrevolucionarios fueron integrando en el discurso y en algunas leyes acciones que pretendían los zapatistas. Vale decir que Emiliano Zapata inició el reparto agrario en 1911. Al restaurar tierras de la hacienda del hospital a la gente de Anenecuilco. Y después hubo otras entregas de tierras. Se crearon las comisiones agrarias, que fue un organismo que recorrió el estado dividiéndolo en distritos para hacer levantamientos y otorgamiento formal de tierras. De hecho, durante el movimiento revolucionario estuvieron aquí. Una de las comisiones distritales estuvo encabezada por Marte R. Gómez, un reconocido revolucionario, que además fue autor de varios libros. Marte R. Gómez hace la memoria de las comisiones agrarias en Morelos y nos narra particularmente de Jojutla algunos hechos y anécdotas, entre las que destaco el reconocimiento de un cuadro, dice, pintado al óleo, que es obra del cura Agapito Minos. No me digas. Así es. Y narra el traslado de la imagen del señor de Tula de Zapotenango a Jojutla. Ahí está. Ahí está el testimonio de Marte R. Gómez, digo, en el marco de los 300 años del arribo de la imagen del señor de Tula, que estamos celebrando. Recordarlo, efectivamente. Entonces son muchos elementos vinculados que nos permiten entender estos procesos históricos, y particularmente este de la Soberana Convención Revolucionaria. Perfecto, muy bien. Entonces estamos celebrando o conmemorando, ¿qué podríamos decir? Celebrando, se celebra la promulgación de un plan, la presentación de un plan. Y digo conmemorando porque pues no llegó a materializarse, ¿no? Se quedaron Fue un primordio, fue un ejercicio de confluencia de ideas, de programas diversos, un esfuerzo que me parece muy loable, aunque no se haya concretado en la realidad, como tampoco se concretó en la realidad todo ese cúmulo de leyes, decretos y demás marcos legales que generó el Ejército Libertario del Sur desde Tlaltizapán. Fue tal vez la corriente más generosa en términos de producción de marcos legales, sin embargo no todos tuvieron aplicación plena. Todo esto, Jesús, nos ilustra para entender eso de la Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria, la que Jojutla fue pues sede en algún momento, ¿no? Sí. Por último, regálanos un comentario. No estuvo el gobernador en la celebración de la elección del Estado de Morelos. De hecho, si analizamos la historia reciente, el desapego de las autoridades, de los gobernantes, ha sido cada vez más elocuente. Recordemos cómo aquí era una tradición en Jojutla que viniera el gobernador a inaugurar la feria. Sí, pues. Y el último gobernador que lo hizo fue, si no me equivoco, Jorge Morales Barú, fue el último. Carrillo Lea no vino durante Nunca. todo, creo que una sola vez, pero en un acto muy diferente. Y lo mismo sucede con el aniversario de la creación del Estado. Aunque vale decir que el Estado no fue creado el 17 de abril, que es un error histórico que hemos vivido los morelenses, como muchos otros errores históricos. Pero dicen que se publicó en el periódico oficial. A ver, hago la relatoría de 3 días clave en la erección del Estado. El viernes 16 de abril de 1869, la Cámara de Diputados Federal, por mayoría de votos, aprobó el decreto de erección del Estado de Morelos. El 16 de abril. Al otro día, sábado 17 de abril de 1869, el presidente de la República, Benito Juárez García, firmó el decreto correspondiente. Sin embargo, un decreto no entra en vigor cuando lo aprueba el Congreso o lo firma el presidente, sino cuando es publicado en el órgano oficial. ¿Cuándo se publicó? Se publicó el martes 20 de abril de 1869 en el Diario Oficial del Gobierno Supremo de la República. Caray, bueno, pues es un tema interesante. Habría que ver si vale la pena reconsiderar y reajustar la fecha, ¿no? De hecho, hemos propuesto varias legislaturas, pero están tan acostumbrados a esto
porque además está vinculado con el inicio del periodo ordinario de sesiones y demás, la sesión solemne que de por sí no le han hecho caso. Pero es resultado de la ignorancia que tenemos sobre este y otros temas sobre nuestra propia historia. A mí en lo personal me parece una fecha muy significativa. La erección es como tu cumpleaños, el día Justamente, que naces, lo ¿no? dices bien, es el cumpleaños del Estado y la fiesta principal del Estado. Claro, sí. Y que sea despreciada, maltratada, ignorada de esta manera, no me parece adecuado, ¿no? Y ya hablaremos sobre el proceso de creación del Estado porque es muy interesante. Se da en el marco de la imposición de un gobernador interino, se da en el marco de una convocatoria de elecciones amañada, se da en el marco de un proceso electoral fraudulento, orquestado desde la Presidencia de la República, y se da en el marco de la integración de una legislatura local totalmente sometida al Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que se vivía en aquel entonces? Y si repites eso Se hoy en 2020, así es. Por eso vale la pena recuperar un poco esto en otro momento. Correcto, pues muchas gracias Jesús Zabaleta, cronista, historiador, y bueno, preparándose también para los festejos del sesquicentenario, ¿no? Estamos organizando algunas cosas, propuestas de la Sociedad para el Patrimonio Cultural. Habrá una exposición fotográfica muy interesante, fotografías inéditas. Estamos ya en la última parte de la publicación de la edición especial del libro de Agapito Minos, Apuntaciones históricas de Xuxutla, Taquiltenango. Nueva edición. Así es. Y por último, rápidamente, mañana presentamos un libro en Cuernavaca a las 11 de la mañana en el Palacio de Cortés, El territorio del Estado de México. Es un análisis desde la territorialidad, la identidad, de cómo se segregó el territorio del Estado de México para dar origen a otros estados, entre ellos Morelos e Hidalgo. Seguramente era enorme. Entonces vamos a repetir mañana a qué hora y dónde. 11 de la mañana, Palacio de Cortés. La ciudad de Cuernavaca. Así es, en Cuernavaca. Entrada libre. Totalmente. Y estará a la venta el libro con un descuento de casi 50%. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias otra vez, Jesús. Y ya agendamos esa plática de cómo se dio, cómo se vivió la creación del Estado de Morelos en aquel 1869. 69, efectivamente. Correcto. Muchas gracias. Excelente Gracias. día.